elpulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal? Es un placer nuevamente estar con ustedes hoy ya lunes. Hoy es precisamente 4 de septiembre. Estamos arrancando ya el noveno mes del año. Bueno, pasó fin de semana, pero igual estamos arrancando ya el noveno mes de este año. Vamos poco a poco llegando al feriado morazánico de octubre próximo y también pues ya iremos llegando a las fiestas de fin de año. Y recuerde que usted puede escuchar este programa a través del 88.5 en el Distrito Central, también 104.5 en el Valle de Sula, en el Atlántico 95.1 y 97.9 en el Pacífico hondureño, y también además frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Don Carlos Paz ya se encuentra esta tarde aquí preparado para otra jornada de Cuarto Poder, mientras don Selvin Silva pues está haciendo acá los ajustes, el jefe de piso y también del máster de Globo TV en las redes sociales. Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Brian Flores. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Tenemos que informarle y nos solidarizamos con amigos y familiares de quien en vida fuera la señora Zenaida Belén López Flores. Ella falleció en Dallas, Texas. Es la mamá de nuestro colega periodista Pablo Herrera. Sus restos mortales pues serán repatriados lo más pronto posible para su velatorio y se les estará informando. Manifestamos nuestra solidaridad con el compañero Pablo Herrera, con quienes pues también compartimos una gran amistad por la pérdida de su querida madre. Con el permiso de los dolientes de la señora Zenaida Belén López Flores, también yo tengo que pedirles disculpas por una información que les anticipé al decirles que el abogado Oscar Chinchilla se iba a vivir a China. Pues les fallé, me disculpan, porque se fue a vivir a Nicaragua. Para que ustedes hagan su propio criterio, había sido elegido magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia desde el 2017. Escuche usted, el abogado Oscar Chinchilla, exfiscal general de la República, había sido elegido magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia desde el 2017 y su sede pues es en Nicaragua. Y sobre la temática del fiscal general y el fiscal adjunto de nuestro país, yo tengo mis propias interrogantes. Si esto interrumpe la avenida de la Sisi. Pero primero comentaremos con nuestros entrevistados de esta tarde, ya no si habrá fiscal o no. Yo creo que los partidos políticos no se van a poner de acuerdo. Eso va a persistir. La comisión nombrada por el presidente del Congreso Nacional para una investigación exhaustiva en el Ministerio Público, ¿qué impacto tiene en la justicia hondureña? Hay un debate sobre su legalidad, una intervención no facultada por el Congreso, considerando que el Ministerio Público tiene rango constitucional. Para iniciar esta temática, le damos la bienvenida al abogado penalista
Fernando González, y le agradecemos que siempre comparte su conocimiento técnico jurídico con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Bienvenido, abogado. Gracias, licenciado Carlos Paz. Buenas tardes al licenciado Brian Flores, a la licenciada Godoy, que está en producción, y a los amigos ahí en controles y en máster principal. Solidarizarme también, ¿verdad?, por la muerte de la señora madre de Pablo Herrera, ¿verdad? Colega periodista. Un colega, un amigo, ¿verdad?, de esta casa de radio también, y que en este sentido, pues, nos solidarizamos por la pérdida irreparable de su señora madre. Con el permiso de la familia doliente, pues, esta es una situación que se está viviendo en el Congreso Nacional, algo meramente que se ha recurrido a la atipicidad, y yo quiero, iniciando, decir algo, que un error no va a corregir otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el pasado reciente esto se venía haciendo de una manera consuetudinaria, no deja de ser cierto que el nombramiento de esta comisión tiene que ser aprobada sí y solamente sí por el pleno de los 128 diputados. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque el Congreso Nacional es un órgano eminentemente colegiado, representado por un presidente y su junta directiva, donde existe una representación plenaria y que las decisiones serán sometidas a discusión y aprobación, ya sea por mayoría calificada o en su defecto por mayoría simple. No lo digo yo, lo dice en este sentido, ¿verdad?, el reglamento correspondiente a lo que es la funcionalidad de la ley orgánica del Poder Legislativo, que está en este sentido en el artículo 69. Las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por la mitad más uno de los diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la República y la ley. El voto podrá ser afirmativo, negativo o de abstención. Ningún diputado puede excusarse de emitir el voto, excepto en caso que tuviera interés personal en el asunto que se discute. El artículo 22, esto solo es para hacer una referencia, el artículo 22 de la ley orgánica del Poder Legislativo dice: son atribuciones del presidente del Congreso Nacional. Y en el numeral 12, amigos que nos escuchan, dice: nombrar y sustituir los integrantes de comisiones legislativas. Y lo que se nombró en el seno del Congreso Nacional o por parte del presidente no fue una comisión legislativa, fue una comisión investigativa. O sea, el nombramiento y sustituir tiene que ir concatenado con lo que dice el artículo 69 de la misma ley. El presidente puede nombrar y sustituir, pero que toda decisión en el Congreso Nacional se debe de tener por la votación de los 128 diputados. Ese es el elemento, pero ya tenemos a Russell, ya está. También tenemos por la vía telefónica al abogado Russell Tomé, y vicepresidente del Congreso Nacional. Gracias, abogado, por compartir su conocimiento, en este caso de decisiones políticas y jurídicas, con la audiencia de Cuarto Poder. Inicio con el abogado Russell Tomé, puesto que se excusó de participar en la elección o en estas nominaciones que se han hecho al interior del Congreso Nacional, y trasladó la facultad de voto a su suplente. Le escuchamos, abogado Tomé. Buenas tardes, un gusto saludarlo, Carlos Paz, y a todo el inmenso auditorio de Cuarto Poder. Nosotros hemos sido coherentes y le hemos dicho que nosotros no andamos buscando ningún fiscal. Nosotros queremos un fiscal para el pueblo hondureño. Y lo demostramos porque declinamos el mandato que tenemos por el pueblo para votar, para elegir el fiscal, y se lo declinamos para que lo haga el diputado suplente Obed López, en línea partidaria y en lo que hemos acordado como bancada. La bancada del Partido Libre, junto a la coordinación del partido, después de revisar las 5 hojas de vida de los 5 que mandó la Junta Proponente, ha decidido darle el apoyo para que sea el fiscal general el que dirige el Ministerio Público al abogado Joel Zelaya. Esa es la decisión que tenemos como partido, y eso es lo que realizó Obed López votando junto a los compañeros, y se obtuvo 52 votos. Se le ha dicho a los demás partidos, y son estos los que nos propusieron como fiscal adjunto al abogado Marcio Cabañas Cadillo, y por eso creíamos que ya se había logrado
el consenso para obtener los 86 votos. Pero resulta que el Partido Nacional ha venido con una política de bloquear, de torpedear y de sabotear la administración del Partido Libre, de la presidenta Xiomara y de nosotros en el Congreso del Pueblo. Y eso es lo que ha impedido que el día de hoy tengamos ya el fiscal general y el fiscal adjunto, porque se le venció el periodo constitucional el día 31 de agosto a las 12 de la noche. La Constitución de la República establece que el fiscal general y el fiscal adjunto dura 5 años. También el artículo 322 de la Constitución dice que los funcionarios, cuando reciben el cargo, rinden una promesa constitucional de cumplir la Constitución. Ellos tienen que cumplir la Constitución y las leyes, pero primero la Constitución. Es decir, que es inaudito que ahora digan que por el artículo 80 de la ley orgánica se quería quedar más tiempo lo que ya cesó su mandato. Y en ese sentido quiero decirle al pueblo hondureño que quien ha quedado en el Ministerio Público es, en el tema de la corrupción, el fiscal especial del FERCO, el abogado Luis Javier Santos, y en la administración, el director de fiscales, como lo dice la ley del Ministerio Público. Ahora, nosotros hemos propuesto varias salidas. Una de las salidas que hemos propuesto incluso es que hagamos un proceso de consulta popular. Y Carlos Paz, esto sí es maravilloso lo que ha hecho el pueblo hondureño, porque aquellos que dieron golpes de Estado y aquellos que antes le intentaban a la consulta popular, hoy ya los escucho hablando favorable a una consulta popular. Fuimos al Consejo Nacional Electoral, nos recibió el presidente Julio Navarro y el magistrado Kelvin Aguirre. Me acompañaron los congresistas Mauricio Rivera Choluteca y Odel López de Francisco Morazán. ¿Qué nos dijeron? Que el CNE tiene la capacidad de hacer una consulta, pero que para hacerla se ocupa más o menos 4 meses de preparación, porque hay que preparar papeletas, hay que hacer compras de equipos, de materiales, y que nos van a hacer un posible escenario de cuánto es el recurso, los costos que tendría. Y el otro elemento es que para realizar esta consulta, como lo dice la Constitución en el artículo 5, se ocupa un decreto legislativo aprobado por 86 diputados en el Congreso Nacional. Entonces volvemos al número que dice la Constitución, que todos estos temas de orden constitucional ocupa 2/3 partes, es decir, ocupa 86 diputado Tomé. Diputados. Estamos haciendo aproximaciones, buscando escenarios, y el caso también que mencionaba antes de mi llamada, escuché un poco de la decisión que tomó el diputado presidente de nombrar una comisión legislativa, porque nosotros, el Congreso, no es fiscal, no es juez, ninguno de mis compañeros diputados es fiscal o es juez, sino que es un político electo por el pueblo, y las comisiones que se nombran son comisiones legislativas para realizar algunas diligencias específicas. En este caso, el mandato que les ha dado es que vayan a revisar si hubieron acciones o omisiones que no cumplieron los anteriores autoridades del Ministerio Público, y presentar un informe al Pleno. ¿Esa no es una acción investigativa? No, yo no soy fiscal. La investigación en Honduras le corresponde a la Policía de Investigación y la dirige la Fiscalía. Lo que puede hacer una comisión nombrada por el Congreso es un proceso de validación de actos y da un informe, por supuesto, un informe político, administrativo político, donde dice estas actuaciones o esta omisión, desde nuestra interpretación, es una falta que cometieron las autoridades anteriores, o como lo hizo paz descanso, bueno, no lo quería mencionar, pero ya me metí, porque ahorita voy un grupo a una sesión aquí y me acordé siempre el Trans 450, y yo pedí una vez una comisión especial y nombraron en paz descanso a Edwin Pavón, y dijo Edwin Pavón que sí todo estaba bien, y le digo que no, está bien ese acto que hizo este alcalde, le digo que nunca hicieron nada, le digo, es un acto, desde mi interpretación como un político, es un acto claro de corrupción lo que se metieron con el Trans 450. Llama, voy a preguntar, sí, Carlos.
Bueno, una consulta, diputado Tomé. Bueno, se conforma esta comisión, pero hay controversias al respecto. Por ejemplo, dijo hoy precisamente la designada presidencial Doris Gutiérrez de que no hay que saltarse las normas establecidas, y también hemos escuchado al Partido Nacional por su lado que se alega de que hay una clara violación a la Constitución cuando el titular del Congreso nombra a esta comisión para investigar tanto a Chinchilla como al abogado Cibrián, que, bueno, según lo que ustedes alegan, pues ya vacaron en sus cargos. Sí, bueno, recuérdense que aquí hay algunas cosas que, hablemoslo de una forma llana y directa al pueblo. El problema que tenemos aquí es que alguna gente quiere interpretar y estirar la ley como que fuera un chicle, ¿va? Por ejemplo, mire, hablemos de la vacancia de las autoridades anteriores. ¿Por qué vaca? Porque la Constitución dice que duran 5 años. ¿Y qué es superior? La Constitución es superior que cualquier otra ley. Ellos quieren estirar la ley orgánica. La ley orgánica, como vemos, ¿por qué se va a aplicar si hay una ley especial para el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene una ley especial. Y esa ley dice quién sustituye cuando hay ausencia absoluta del fiscal general de Nicaragua, que el director de fiscal. Ahora, un elemento muy importante es lo que usted acaba de decir. Tenemos que diferenciar que el proceso ya de investigación para una acusación o una acción penal le corresponde a la Policía de Investigación y le corresponde a la Fiscalía del Ministerio Público. Los diputados y diputadas podemos hacer un informe de lo que nosotros consideramos hallazgos, pero no es que es un elemento de carácter penal. Por ejemplo, este Congreso, en el cual yo formo parte de la directiva, nombró una comisión especial para el tema de la extradición. Esa comisión especial hizo un informe que lo leyeron en el pleno, muchas páginas, y en una de ellas dijeron, para nosotros estos cometieron algunas actuaciones que deberían de ser enjuiciados, juicios políticos. Nosotros como diputados dijimos, no, este es un tema que debe ser sometido en este momento. Y se lo recibió el informe. Es que esos son los actos que realizamos los parlamentarios, los políticos, por mandato del pueblo. Abogado Tomé, si nos permite unos minutos más, queremos escuchar la interpretación del abogado Fernando González que tenemos acá en estudio. Saludos al abogado Russell Tomé. Evidentemente los discursos del abogado son meramente políticos y no en este caso jurídicos, legales. Vuelvo otra vez y reitero, doctor, y a todos los que nos están escuchando a través de Radio Globo. La ley orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 22, dice que son las atribuciones del Congreso Nacional. Del Congreso Nacional. Nombrar y sustituir los integrantes de las comisiones legislativas del presidente del Congreso Nacional. Pero ese nombramiento, abogado Tomé, ese nombramiento de los integrantes de las comisiones va concatenado con el artículo 69 de ese mismo cuerpo legal y dice: las decisiones del Congreso Nacional, las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por la mitad más uno de los diputados presentes, excepto en los casos específicos de que determine la Constitución de la República. Si en este sentido no se lleva a votación esta decisión, esta comisión, por lo lógico, no va a tener la validez. Yo creo que cuando Libertad y Refundación era oposición, tenía un mejor papel ahorita que son oficialistas. ¿Por qué? Porque hacían las cosas con la razón, con la lógica, la ciencia y la experiencia, con ese ahínco, con ese ánimo de querer ser opositores. A veces pegaban unas, a veces no las pegaban, abogado Tomé. Ahora que son oficialistas, con el sumo de los respetos, salieron igual o peor que los cachurecos. Si en aquel momento el doctor Oliva hacía sus olivadas, en este momento, no sé de a quién lo está asesorando, al ingeniero Redondo, hace sus redondeadas. El pueblo hondureño no es tonto, el pueblo hondureño mira, el pueblo hondureño otea, analiza y crea lo que en este sentido los discursos, y se le entienden los discursos al abogado Tomé, porque es un diputado y va a defender a capa y espada lo que el presidente de ese poder está haciendo, aunque en el fondo, no muy hondo como dice la canción, sabe el abogado Tomé
que el nombramiento de esta comisión, si no se lleva a lo que dice el artículo 65 de la ley orgánica, no está dentro del marco de la ley. Y puede decir el abogado Tomé, ¿y antes por qué no decían? Y siempre lo dije como empezamos el programa, un error, abogado Tomé, no va a corregir otro. Errores no corrigen errores. Si el soberano, el pueblo, les dio la potestad a ustedes de solo tener 50, tienen que buscar 15 más para que esto tenga validez. Y tienen que buscar los 86 cuando tengan que buscarlos. Pero así a la fuerza y a patadas, créalo que nadie, abogado Tomé, aquí va a querer venir a invertir. En este momento, la seguridad jurídica del país, abogado Tomé, no es la mejor. La inversión no va a venir. ¿Por qué? Porque en este sentido estamos envueltos en un circo. Esos 128 payasos, esos 128 payasos que están en ese circo llamado Congreso Nacional, deberían de pedirle perdón al pueblo hondureño. Deberían inclusive no cobrar, abogado Tomé. ¿Saben por qué? Porque lo menos que han hecho ustedes es legislar. Ustedes los 128. Si nosotros miramos la producción legislativa que ha tenido todo y cada uno de ustedes, crean lo que está por demás. Entonces el pueblo hondureño, yo creo que en este... Mi turno, porque me parece que es... Adelante. Una falta de respeto del abogado Fernando, una falta de respeto hacia el Congreso. Yo le digo una cosa, no tengo necesidad de estarlo escuchando, porque está hablando de payasos. Él dice que yo le estoy dando tiempo para escucharlo, pero mire, voy a cerrar esto porque estoy entrando en una reunión. Mira, ya nos pasan dos cosas. Primero, el Congreso Nacional, Juan Fernando se metió en la campaña y nos ganó. Está mojado porque no ganó. Que le vuelva a presentar, hombre. Que le vuelva a presentar y va a haber papeleta. Vos no hagas este voto, no saliste, no. Es el pueblo que no te eligió. Por eso no tenés que atacarnos, hay que respetar. Te respeto, pero no me gusta que nos griten y se nos pongan payasos. Nosotros hacemos un trabajo a favor del pueblo. Quiero decir esto, Carlos Paz. Adelante. Mire, para este tema, primero, nosotros estamos llevando un proceso delicado que es elegir fiscal general y fiscal adjunto. Nos costó elegir la Corte. El Partido Nacional ha hecho un bloque con churecos y con conservadores, con ultraderecha, y que quieran boicotear el gobierno del Partido Libre, pero nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros estamos trabajando al lado del pueblo. Yo creo que esa movilización que hubo aquí, el Mar Rojo, del 29 de agosto, le deja muy claro a la gente que el pueblo hondureño está respaldando al gobierno del Partido Libre, respaldando a la presidenta y respaldando a nosotros en el Congreso Nacional. Nos pidió que elijamos un fiscal. Estamos trabajando para conseguir los 86 votos. Si no tenemos los 86 votos, seguiremos trabajando. El fiscal del Ministerio Público se va a elegir correctamente, con 86 votos para que haya un fiscal general y un fiscal adjunto, y que cumpla la Constitución. Yo quiero decir que si alguien considera que hay un decreto, una actuación que no esté de acuerdo, pues presentar los recursos en la Corte. Porque para que una decisión que ha tomado el compañero diputado, presidente Luis Redondo, si alguien no está de acuerdo, la puede impugnar en la Corte. Mientras la Corte no diga que es ilegal o que es nula, ese acto es un acto con plena eficacia jurídica. Alguien puede dar su opinión, esa es opinión, pero no constituye una resolución. Los actos que se hicieron, la comisión que se nombró, va a trabajar y va a hacer un informe. Y yo le deseo a Carlos Paz que siga obteniendo éxito en su programa Cuarto Poder. No, disculpe, es que tengo una consulta, abogado, disculpe. Ahorita vamos a una reunión. Sí, abogado, nos escucha, abogado, nos escucha. Abogado, es que quiero que me conteste lo siguiente, abogado, porque cuesta encontrarlo. Abogado, ¿qué impacto tiene? No, cortó. Es que quería consultarle si se ha medido el impacto que tiene el que no haya fiscal general y fiscal general adjunto en el convenio para que venga la CICI. Pero quedó en el limbo. Lo que pasa es que nunca contestó, y eso es lo que no contestó, el artículo 22, numeral 12 y el artículo 69. Si ser opositor es bonito, hombre, uno como opositor tiene la respuesta para todo. Ser oficialista, el oficialista, o sea, y ellos fueron opositores a mano poder, con cohetes, con silbidos, con el campanazo cuando la arruinaron, y todo. Ahora que son oficialistas, créalo que el pueblo hondureño fue sabio, y el pueblo hondureño no les dio ni la mayoría simple, no les dio 65, no les dio ni 60,
¿Por qué? Porque en este sentido, ¿verdad?, el pueblo hondureño venía de esta situación de una narcodictadura también, y que en este sentido pues no iban a caer de Guatemala a Guatepeor. Pero usted sabe que no teniendo esa mayoría en el Congreso, ninguna fuerza política es lo que nos tiene en este momento. Mire, hablaba precisamente con un reconocido sociólogo ahora en la mañana, viendo los escenarios, y él decía que así como está la cosa en este momento, está empantanado el asunto, y aquí lo que puede pasar también es una cuestión, que la oposición en algún momento se pueda resquebrajar en cuanto a la elección del fiscal. Pero ahora bien, abogado, no lo sé, usted es el conocedor en materia de derecho. La Constitución ya establece, por ejemplo, el tema de los cargos de los altos funcionarios. Vemos luego otra ley que nos dice otra cosa muy distinta, luego vemos otro reglamento que nos dice algo totalmente en las antípodas. Entonces pareciera como que hubiera unas contradicciones que en apariencia son hasta insuperables, son infranqueables. Es que hay leyes que son supletorias, es que la Constitución no es una enciclopedia Océano 1 que usted puede encontrar de todo. La Constitución es en realidad aquella carta, que contiene los contextos y que lo remiten a la ley. La Constitución no va a decir todo. Por eso es que existe una ley orgánica del Poder Legislativo, donde le dice qué es lo que tiene que hacer, donde también son leyes sustitutas, son leyes que vienen a auxiliar. No todo lo va a contener la Constitución, y no porque sea esto va a ser inconstitucional lo que se tenga que hacer. Por eso se remite, pero al no tener 65 ni 86, créalo que las cuestiones a patadas, a fuerza y a empujones no se pueden hacer. El pueblo hondureño mira, licenciado Brian. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Así como está planteado en el escenario en este momento, tenemos la oposición en el Congreso, que es mayoría, eso es incuestionable, tiene 74, pero vemos por otro lado a Libre, que tiene 50, junto a las otras fuerzas políticas que están adentro del Congreso Nacional. Las dos están enrocadas y están en su postura diciendo de que la planilla, por ejemplo, de el fiscal Cabañas con la abogada Almendares, ese es lo mejor para Honduras, pero Libre dice que el abogado Joel Zelaya con el abogado Cabañas también son lo mejor para Honduras. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Porque escuchamos, o sea, y es correcto lo que se plantea, pero el asunto es en el Congreso cómo destrabar este enredo. Decía mi finada abuela que quien tiene más saliva va a tragar más pinol. Y así los números no son románticos, los números son exactos. Está más cerca de lograr 86 lo que es la oposición, que en este caso Libertad y Refundación, que es el oficialismo, pueda lograr los 86. Mire, eso está como la gente que compra lotería y resulta que jugó 36 y él tenía 35. Sí. Entonces, muy difícil, Libre no va a ceder con sus 50 votos. Entonces la oposición con sus 74, que ahí hay 4 mal habidos, porque lo han denunciado los diputados propietarios que fueron amenazados. Pero quedan en 70, elimine esos 4, licenciado. Una diputada se atrevió a decir públicamente que le habían dicho a sus correligionarios y colegas diputados allí de que se apartaran, pues, si querían, el instituto político. Bueno. Entonces, ahí hay 4 mal habidos, entonces quedan en 70. ¿Y por qué me tengo que plegar yo a quienes han traído a la miseria históricamente a este país? Por eso mismo. Es que, ¿y por qué se va a plegar los demás en este sentido a situaciones de que no están dentro del haber de ellos mismos? Pues a lo que quiero llegar en este caso, ¿verdad? Que ahí debe primar los consensos. Ni este, pues vámonos por una tercería. Pero tenía que estar dentro de los 5. Hay una salida también. Tiene que estar dentro de los 5. Por eso, pero hay una salida también. Acordémonos que en el 2024 se va a elegir una nueva junta directiva. Acordémonos que ese 2024 juega un papel fundamental y se termina la segunda legislatura y empieza la tercera. Sí. Pueden hacer los cambios correspondientes, inclusive en la Constitución de la República. Y pueden hacer una comisión que
que todo sea como el Tribunal Superior de Cuentas, como el Consejo Nacional Electoral, como el Instituto del Acceso a Información Pública, donde hay 3 comisionados y 2 suplentes, para que en este caso podemos aumentarlo, se le puede aumentar un año más y que sean 6 años, y que vas a tener vos 2 años libres, vos 2 años Partido Nacional y vos 2 años Partido Liberal, y aquí se va a repartir el poder así como ellos quieren. Abogado, pero para que sigamos en eso, tenemos una pausa. Entonces vamos a ir a la pausa, ya volvemos porque no pierde el hilo de lo que nos está diciendo en este momento, abogado. Selvin. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro la acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Tan chiquito este. Bueno, es que por eso dicen que cuando uno menos se acuerda salta la liebre, entonces el mundo pero es tan... teníamos tan otro chiquito. entrevistado, Ronald, no contesta. No, Guado bueno. León ni el diputado Altamirano. Sí, porque Luis León, por favor. Bueno, también con el abogado Altamirano de Libre también para hablar de este tema. Miren. Yo estoy pensando ajá. en función del futuro. Para mí que esa cuestión que está entrampada no le encuentro solución. Tampoco tengo esperanza que la exista. ¿Qué impacto tiene que en el país no haya fiscal general y fiscal adjunto? Mire, el Ministerio Público por naturaleza, ya lo dice la Constitución de la República, es el que representa los intereses de la sociedad. Exactamente. Pero aquí se han entrampado, y esa es la palabra del programa, el entrampamiento que tienen, que dicen que van a fortalecer más la UFERCO. El Ministerio Público no solo es la UFERCO, ahí hay fiscalías para la defensa de la Constitución, ahí hay fiscalía de delitos comunes, de delitos contra la vida, de fiscalía de la mujer, de la niñez, de lo civil, y hay unidades especiales también. No todo es UFERCO. No todo es UFERCO, hay fiscalías que no van a quedar en este momento ni van a quedar acéfalas, porque hay un director de fiscales que puede asumir en este sentido, ¿verdad?, el rol de una manera interina. ¿Quién es el director de fiscales? José Mario... no. Bueno, se me olvidó, se me fue el apellido del abogado José Mario. Y que en este caso, ¿verdad?, pues puede asumirlo. Lo que pasa es que se juegan los intereses políticos. En todos lados se van a jugar los intereses políticos, y es por eso que yo le hice la propuesta. Esa propuesta donde pueden haber 3 comisionados y que en este caso la toma de decisiones sería colegiada, así como las del Tribunal Superior de Cuentas, así como las del Consejo Nacional Electoral, y aumentarle a 1 año, decirle, ¿por qué? Porque hay cuestiones que no pueden quedar divisas o indivisas en este sentido, para decirle, bueno, vas a gobernar 2 años vos, 2 años vos y 2 años vos. O sea que esta crisis que hay en el ministerio... Para desentrampar la situación. Y esta crisis obviamente ese monstruo de 3 va... cabezas tampoco lo veo. Claro, pero es un dragón de 3 cabezas. Pero esta crisis debe dejar lecciones también. Tiene que dar lecciones, porque no era lo mismo en el pasado, que los liberales y nacionalistas dialogaban entre ellos y de ahí sacaban consenso. Por ejemplo, ¿quiénes iban a ser los magistrados de la Corte? Por ejemplo, ¿quiénes iban a ser los miembros del Tribunal Superior de Cuentas? Por ejemplo, para escoger al fiscal general y fiscal adjunto. Hoy las cosas cambiaron. Hoy tenemos 3 fuerzas políticas mayoritarias. Ojo, no podemos hablar de un tripartidismo porque no lo existe. Lo que hay en el Congreso es un multipartidismo, porque tampoco podemos dejar por fuera al PSH, aunque a veces tomen unas actitudes que no sabemos de dónde se las sacan, pero hay un sistema multipartidista en el Congreso. Ya no se puede decir que liberales y nacionalistas se van a repartir con la cuchara grande los cargos. Ahora hay Libre, ahora está el PSH, en este caso abogado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se necesita hacer reformas profundas, se necesitan hacer cambios incluso constitucionales para que esto pueda solventarse. Pero en este caso, ¿qué ha recibido por parte de la institucionalidad, así como repartición de poder, el PCH? No vengo a defender el PCH. Bueno, tienen un subprocurador. ¿Y?
O sea, pero un sub, ¿a quién le caen bien los sugerentes? ¿A quién le caen bien a nadie? Porque siente que le están... el reparto del poder. Y recuerde que previamente en el PAC incluso tuvo su cuota de poder con el abogado Manzanares, que en paz descanse cuando fue comisionado del IAIP. Pero en lo toral, ¿qué? O sea, migajas. No lo sé. Son migajas, lo digo yo como ciudadano, migajas le han dado. Que como la política también es el arte de negociar y también el arte de ceder. Con migajas. No lo sé. Sí, no, lo digo yo, Brian. O sea, con migajas quieren recuperar. Óigame, si Libertad y Refundación en aquel momento no le cumplió al PCH y que lo llevó al poder y que en este caso le confirmó el poder, le va a cumplir ya después cuando haya una repartición de poder, en este caso cuando supuestamente quieren poner al director de fiscales que sea nacionalista. Sí. Bueno, que la cosa está interesante. Lo vamos a interrumpir porque tenemos al abogado Luis León. Él es director ejecutivo del Fondo Multipartidario Holandés. O sea, es un fondo para el fortalecimiento de las instituciones y la democracia en el país. Director ejecutivo. Él fue director, ya no está en el fondo, ya no está en el Instituto Holandés. Disculpe nuestra audiencia y el abogado Luis León, pero le agradecemos que comparta su conocimiento técnico, jurídico y la preocupación de lo que está pasando en Honduras. Cómo allanar el camino para que las fuerzas políticas, tanta inversión que se ha hecho en capacitación, puedan entender y anteponer sus intereses partidarios y hasta personales por los de la nación, abogado León. Muy buenas tardes, Carlos. Solamente reiterarle nuevamente que ya no soy el director del Instituto Holandés hace un par de meses, actualmente colaborando con el PCH en este proceso de trabajo de país, así que bueno, mantenerlo en la agenda. No estoy seguro quiénes más están en la línea, pero escuché un poco la discusión y la verdad yo creo que sí tenemos un problema un poco complejo en Honduras, especialmente en materia política. Carlos, el problema que tenemos es la falta ya ni siquiera de acuerdos como partidos políticos, sino que tenemos un problema complejo en materia de cumplimiento de compromisos y de palabra política. Yo creo que la condición en la que nos encontramos ahora mismo es bastante compleja porque denota que la elección de este fiscal general y fiscal adjunto no cuenta con una condición de diálogo y acuerdo político posible y evidentemente nos está generando la polarización y la crispación que tenemos. Creo que el primer reto que debemos solventar es la capacidad de sentarnos en una mesa, las fuerzas antagónicas, y poder llegar a un acuerdo, cosa que hasta ahora se está haciendo muy difícil porque nadie quiere ceder y porque estamos defendiendo desde cada lado la verdad absoluta, cuando existe mucho camino que recorrer para poder siquiera pensar en quién puede ser el fiscal general y fiscal adjunto. Así que pienso que somos el reflejo de la baja calidad de diálogo y consenso que tenemos, de la polarización que nos pasa color y factura a todos, y sobre todo que pese a que hay un discurso unificado, y en eso sí creo que todos tienen el mismo discurso de que se está luchando por Honduras, al final no se ve traducido en respuestas y eso es complejo. Yo diría que partamos de ahí, Carlos, pensando en que mientras no tengamos un espacio de diálogo realmente serio, realmente democrático, va a ser muy difícil salir adelante en este proceso. Mi consulta, ¿qué incidencia puede tener esta situación que se atraviesa para la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto con lo que se está pretendiendo que venga la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en el país? Porque en los acuerdos que están llevando pues no estaba esta situación. Bueno, usted recordará que el memorándum de entendimiento determina que debe haber ciertas condiciones jurídicas e institucionales, entre ellas se apostaba por la elección de una Corte Suprema de Justicia, ya se ha logrado relativamente en paz, la elección de un fiscal general y fiscal adjunto que tuviese intereses de país más amplios, y bueno, ahí es donde vemos nosotros que no hay mayor avance, y no sé si tendrá un efecto inmediato, pero sí estoy seguro que las Naciones Unidas debe estar pendiente del resultado de lo que pase.
y sobre todo al final que se puede elegir fiscal sin una crisis política, sin un conflicto de país, que creo que ese es el primero de los retos. Y segundo, que al final se escoja un fiscal o una fiscal acorde a las necesidades de Honduras, que no solo pasa por la lucha contra la corrupción, que siento que ahí nos centramos mucho en la impunidad que se ha generado en casos de corrupción, pero también tenemos alta impunidad en delitos comunes, en homicidios, en femicidios, en materia familiar, civil. Entonces, digamos, hace falta todo un trabajo de respuesta del Ministerio Público que esperamos que cambie con un nuevo fiscal y que estoy seguro que es lo que esperan las Naciones Unidas. Esperemos que no tenga un impacto fuerte, don Carlos, pero sí, evidentemente está ante los ojos de la comunidad internacional lo que está pasando ahora mismo. El otro efecto en el desarrollo de la nación, porque no sabemos cuánto tiempo pasará y que sin fiscal general y sin fiscal general adjunto. Es que, digamos, el problema es que tenemos 10 años de no tener un fiscal general y un fiscal adjunto. Don Carlos, la verdad es que la incapacidad que ha mostrado el Ministerio Público en estos 10 años es relativo a no haber tenido un fiscal general. Entonces yo creo que lo que pasaría al no elegirse es seguir agravando el estado en el que estamos, la situación en la que estamos, en la que el país no avanza. Una democracia sin justicia no es democracia. Ese es uno de los pilares fundamentales, la justicia del país. Así que yo creo que tendría un impacto importante, sobre todo en los casos del día a día de los hondureños, la denuncia, el robo, la violencia doméstica, tantos casos que pueden no avanzar por el estancamiento institucional. Entonces, claro, hay que ponerle ojo, pero si no se elige un fiscal, tampoco es que vamos a sufrir la caída de una institución cuando la institución ya está en el piso. Sí, ahora bien, permítame, don Carlos, bueno, sabemos que escoger a un fiscal, en este caso los jefes del Ministerio Público, los que son los que ejercen el monopolio de la acción penal pública, en este momento está entrampado en el Congreso. Usted como asesor del político del PSH, ¿ustedes qué salida le ven? Porque aquí estamos en una postura clara. La oposición se sostiene en este momento de que tanto Cabañas como la abogada Almendares deben ser los jefes del Ministerio Público. Libre, en cambio, está pidiendo que Joel Zelaya y Marcio Cabañas sean los sucesores de los jefes, bueno, de los que acaban de salir de la Fiscalía. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué visualizan ustedes, don Luis Daniel? Mire, a mí me preocupa algo importante alrededor de esto. Primero es que se está hablando por parte del Partido Socialista que tenemos un problema con la comunicación, fíjese. Vamos a ver si se puede ubicar una mejor posición porque le escuchamos entrecortado. ¿Nos escucha bien ahora? ¿Me escuchan bien ahora? Le escuchamos bien, lo escuchamos bien. Adelante. Sí, decía que digamos, la posición del Partido Libertad y Refundación no termina de ser clara, porque Libertad y Refundación habla que desde los partidos de oposición se quiere sostener la impunidad histórica en Honduras, promocionando al señor Cabañas como fiscal general. Y he visto muchos videos señalándolo como corrupto. Sin embargo, está en la planilla de ellos como fiscal adjunto, pero está ahí. Entonces, ¿será que ellos están avalando corrupción también o quieren media impunidad? Digamos, yo creo que el discurso descalificativo es contraproducente en este punto. Yo creo que lo que deberíamos hacer es partir de ese punto medio en el que el señor Cabañas está en las dos planillas, en diferente posición, pero está en las dos planillas, y que Libertad y Refundación lo acepta aún siendo corrupto, porque ellos lo mencionan como corrupto, pero lo aceptan poniéndolo de fiscal adjunto. Y aunque algunos digan de que el fiscal adjunto no tiene decisión penal, pero si es corrupto, yo no quiero a ningún corrupto bajo ninguna posición de país. Entonces yo creo que es parte del juego político. Creo que hay que partir del punto de Cabañas y empezar a sentarse a dialogar. Lo que sí no vemos es un ambiente de diálogo, siendo francos. Vemos un ambiente de imposición, y hay que entender también que no solo es el Partido Salvador de Honduras, también el Partido Liberal, el Partido Nacional, el PAC, que están aglutinando esta propuesta, haciendo 74 votos. Entonces esto pone cuesta arriba la posibilidad de que de cualquiera de los dos bandos se quiera imponer un fiscal general.
Y yo me sumo a las palabras del jefe de bancada Diosy Toscano en la última sesión. Después de todo esto no podemos echar para atrás y ya es momento de dialogar. Pero se necesita dialogar con las personas correctas y sobre todo con las personas que toman las decisiones. ¿Y con quién en este aspecto? Entonces? Y no pasa solo por el presidente Luis Redondo, pasa por los dueños de los partidos que son los que deben llegar a este gran acuerdo. Mientras no se bajen las armas, mientras se quiera tener la verdad absoluta de un lado o de otro, aduciendo que, digamos, santos no hay ninguno aquí. Si tuviéramos 128 santos, ahí debería oler a incienso y a iglesia, no debería ser un Congreso Nacional. Sí. Entonces, los baños de pureza son irrelevantes acá. Aquí lo que debemos hacer es llegar a un acuerdo que le funcione a Honduras primero y después a los partidos políticos. Lo que pasa es que estamos pensando primero en qué le funciona a los partidos. Y ahí es donde nos vamos a estancar porque las visiones partidarias siempre debilitan las posibilidades de acuerdo. Y es necesario preguntar esto entonces. Porque vemos, antes de ir a la pausa, vemos que se mantiene la oposición con esta planilla de Cabañas Almendares. ¿Se van a seguir sosteniendo hasta el final con estos dos abogados que aspiran a ser los jefes del Ministerio Público, don Luis Daniel? Pues yo aspiraría que partiendo de esto ya se pueda empezar un diálogo con Libertad y Refundación, un diálogo honesto, sincero, un diálogo creíble, eso es importante. Usted sabe que yo por años he creído en la necesidad de llegar a acuerdos políticos y de poner los intereses partidarios y pensar en los intereses del país. Hoy sigo pensando lo mismo. Deberíamos todos pensar qué es lo que le conviene a Honduras y qué es lo que le conviene a la lucha contra la corrupción y si realmente a quienes le estamos apostando son las mejores personas. Yo creo que la oposición ha dejado claro con esto que son fuertes. Creo que ha dejado claro que si no se abren las puertas al diálogo, no va a haber movimiento de planilla y ahí es donde debe haber la habilidad política de liderazgo para poder negociar. Nosotros lo que creemos es que es un buen momento para hacerlo y evitar el estancamiento y el bucle en el tiempo en el que estamos, porque si no vamos a llegar a una sesión a lo mismo y esto es desgastante para el país. Bueno, pero permítanos un momento porque tenemos una pausa que cumplir también al abogado acá en González. Estudio al abogado Fernando González, que en su ocasión también fue asesor del PAC. Vamos a la pausa, solo permítanos porque también es necesario preguntarle a don Luis Daniel León algunos asuntos, ya sí, para ir concluyendo. Vamos a la pausa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 billones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro él acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bueno, es que estábamos hablando aquí con el abogado González de las salidas que pueden haber, pero también queda claro lo que ustedes escucharon, lo que planteó don Luis Daniel León, que está de asesor político en este momento en el PCH, de que, bueno, se van a mantener y que lo que van a buscar es un diálogo, pero el problema es que tenemos dos partes que no van a ceder sus posiciones en cuanto a la planilla de los titulares del Ministerio Público. Abogado González, ¿qué otra salida puede haber a esto? ¿O podemos buscar una tercería? Usted lo dijo hace poco, pero es necesario volver a insistir dentro de estos 5 que fueron electos por la Junta Proponente. Sí, se puede. Hay, o sea, perdón por lo folclórico y coloquial, hay una y mil maneras de pelar un chancho, menos por la situación. Muy buena. Sí, menos por la situación de aquello de Luis León. Y saludos a Luis.
no por la situación de la muletilla que siempre nos ha tenido hundidos en la hondura en que estamos, por esta única vez, así como lo hicieron con Chinchilla, que no se sometió ni al tamiz, ni con Maduro, ¿se acuerda? Por esta única vez. Ojalá no vaya a salir una muletilla que por esta única vez van a hacer otra atrocidad en contra de la gobernabilidad, en contra de la institucionalidad. Esto, como hablábamos extra micrófonos, amigos, aquí en cabina, esto puede tener un costo político, tanto para la oposición como también para el oficialismo. Hay que ver quién gana el pulso, y que en este sentido volvemos a las matemáticas, Luis, y miramos que son 74 versus 54 que tienen. Está más cerca todavía, y acordémonos que hay una fractura ahí dentro de Libertad y Refundación, que está en los Calixtos. Ojo con esa fractura. No, los Calixtos no se atreven. Puede ser por una. No, pero mire, pudiera pasar. No pagarían el costo político. Bueno, eso, pudiera pasar eso. Pero también pueda pasar que en la oposición, mire, hablaba con alguien hace poco, con unas personas vinculadas a los liderazgos del Partido Nacional, y decían que dentro de la bancada nacionalista también hay muchas tensiones. En este momento hay un divisionismo fuerte en la bancada nacionalista. Quien está presionando le llaman los tomatos. Los tomatos. Correcto. Entonces, aquí es lo que hay que ver, cuál de los dos bandos se va a terminar quebrando al final. Y los liberales, la oposición, que bien comprendemos que tienen esa cantidad de votos, que están más cerca, totalmente de acuerdo, pero también vemos desde el lado del libre. O sea, cualquiera que haga un movimiento en falso en este momento puede ser el gran perdedor. Pero históricamente, en este momento, en este Congreso Nacional, ¿cuántas ha visto Libertad y Refundación? ¿Cuántos votos le ha robado Libertad y Refundación, si se puede llamar así, al Partido Nacional? No, sabemos que no ha pasado eso. Ni va a pasar, porque hay una jerarquía, y si no, se van a la hielera, se van al congelador. No, pero ahí tiene que tener en cuenta también, compañero, que el Partido Liberal ha hecho bloque por primera vez. Son 20 de los 22 votos que están en esto. Sí. Entonces, eso significa que ellos se han acuerpado, y tampoco va a ser fácil doblar eso. Sí, o sea que en todos los bandos hay líneas de partido bien claras y bien definidas. Y los 4 que no estaban a favor de las decisiones se los echaron a los propietarios. Es que es la oportunidad del Partido Liberal de poder salir, porque puede volverse a la balanza fiel, Luis. El Partido Liberal juega también a tener su cuota de poder. Sí. En la Corte Suprema de Justicia, Luis, ¿quién es la balanza fiel? Si hay, digamos, en la sala de lo constitucional, hay 2 libres, 2 nacionalistas, y hay uno de los liberales. ¿Quién es la balanza fiel? El liberal. Y así en las demás salas. Siempre han sido ellos. Por eso mismo, pero en este caso, crea lo que puede surgir, y están jugando a poder y les puede ir bien. Si lo miramos desde el punto holístico, meramente político. Si lo miramos desde el problema nacional que estamos pasando, crea lo que todos, en realidad, ni licuado va a salir uno. Bueno. No, y tiene razón, digamos, en la idea de que porque al final la elección es netamente política, y eso hay que tener los pies sobre la tierra, y es de interés político. Si la elección se decanta a favor de un fiscal que represente, entre comillas, al Partido Liberal, nos evita el problema libre nacionalista, digamos izquierda-derecha, a través de una tercería del centro. Creo que por ahí es la apuesta también de PCH, tratar de no entregar el poder a ninguno de los dos, pero digamos, ¿cómo lograr que se entienda de que el poder absoluto no es bueno, pero que tampoco seguir en la impunidad es bueno? Y ahí es donde creo que replantear de alguna manera posibilidades puede ser otra salida. Como dice el abogado, el chancho de pelo de muchas maneras, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Pero que eso debe empezar a construirse es lo que debe considerarse, y es lo que no vemos. No vemos un mecanismo de construcción. Y eso es peligroso, porque se nos van a ir los días sin tener un fiscal general, solo porque no se quiere llegar a una mesa de diálogo. Y justo para eso es el diálogo, para encontrar la salida. Pero si ni siquiera tenemos el espacio para dialogar, no tenemos el espacio para consensuar, no la vamos a lograr construir. Porque desde la visión antagónica lo que se tiene son posiciones políticas nada más. Y al final, don Luis Daniel, ¿no cree que al final una tercería fuera como la solución salomónica dentro de esa planilla de 5? Pues la tercería, para mí, ahí está, el Partido Liberal. Pero yo pienso que ¿por qué no le estamos poniendo más atención a la abogada Jenny Almendares? Es una profesional de carrera, es una mujer. El discurso de poder entregar más cuota a la mujer puede ayudar. Digamos,
hay opciones. El problema es que no tenemos el espacio de diálogo, y eso, pese a que se suspende la sesión y dicen vamos a seguir dialogando del jueves a hoy, no ha habido un encuentro de diálogo con Libertad y Refundación, y mientras ese espacio no exista, vamos a seguir enfrascados en lo mismo. Hay algo importante. Y la pregunta es hasta dónde podemos aguantar en esto, porque lo que dice el abogado es cierto. La desesperación política puede llevar a cometer errores políticos que puedan ser cosas que no estén dentro de lo que la ley determina, y eso es riesgoso. Honduras ya no puede vivir más ilegalidades de las que ha vivido en los últimos años. ¿Cómo no? Por lo cual sacar este proceso bien puede sembrar la oportunidad de cambio. Se logró con la Corte Suprema, al final se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? ¿Cómo no? Gracias, don Luis Daniel. Mire, ya nos quedamos sin tiempo porque estamos sobre la hora, y le agradecemos mucho su participación, y también, abogado González. Gracias por la oportunidad, y gracias también a Luis León por compartir. Y en este sentido, ya para finalizar, no solo pueden ir por nómina, pueden hacer los nombramientos uno a uno también. Ya para cerrar, va. Pueden hacerlo, al que llegue 86, ese es, y de ahí van buscando al otro también, va. Bueno, puede ser una salida. Bueno, hay muchas salidas, como dije el abogado, hay miles de maneras de pelear el chancho. Muchas gracias al abogado Luis Daniel León, asesor del Partido Salvador Honduras, y al abogado Fernando González. Nos quedamos sin tiempo, veámonos mañana a las 4 de la tarde.